Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada sobre fibromialgia y lo primero que quiero es daros las gracias por asistir porque es nuestro primer acto público después de la pandemia. Nos tuvimos que ir, como todos sabemos, en 2010. Vale. Daros las gracias a todos por participar en nuestro primer acto público después de tanto tiempo. El último acto que hicimos fue en diciembre del 2019 y la verdad es que estamos contentos en volver otra vez a que Frater participe y en este caso muestre lo que es la fibromialgia a la ciudadanía de Écija. Ahora voy a presentar a mis compañeros de mesa. A continuación leeré un manifiesto que ha preparado la Federación de Fibromialgia para que veamos las reivindicaciones que se hacen en este día. Y después participará nuestro compañero Aniceto con el despacho de Jiménez Vidón y nos contarán un poco cómo sería la obtención de una, o cómo es el proceso de obtención de una incapacidad con fibromialgia. Le voy a dar el paso a Nieves que nos presente en esta jornada. Muchas gracias, Nieves. Buenas tardes a todos. Soy la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Écija. Y bueno, estoy aquí invitada por Frater, que es la organizadora de esta jornada. Frater es una entidad importante de nuestra ciudad, dedicada a las personas con discapacidad y fibromialgia. Y bueno, pues nos ha invitado como ayuntamiento, colaboramos con ellos todo lo que podemos y bueno, a lo largo de todos sus años de buen trabajo hemos establecido una serie de compromisos y de apoyo. Últimamente estamos con ellos con la firma anual de un convenio que antes no existía y que le garantiza pues que puedan abrir las puertas, y sé que lo han pasado también muy mal en estos 2 años de pandemia, como mucha gente y muchas entidades, y bueno, le reconocemos desde el ayuntamiento su gran esfuerzo y su gran trabajo dedicado a la reivindicación de los derechos y del colectivo al que representa. Yo, sin más, hoy estamos aquí para escuchar al gabinete de asesores sobre el tema de la incapacidad de esta enfermedad y demás del proceso de incapacidad legal. Y bueno, yo sin más pues doy por inaugurada estas jornadas y le agradezco tanto a todos los presentes como a la entidad que la ha organizado y a los ponentes. ¿Vale? Buenas tardes. Vale, le voy a dar paso al señor Aniceto para que nos presente su especialidad y después leeremos el manifiesto de la fibromialgia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia a todos ustedes, agradecer a las instituciones ayuntamientos, Frater y creo que una asociación me comentabas también, ¿no? Que han contado con nosotros para este evento. Y bueno, yo les voy a aburrir un poquito. Simplemente voy a presentar a los que de verdad son los verdaderos actores de esta jornada, porque podría cansarles también. Nosotros somos un gabinete especializado en este campo concretamente, donde nos asociamos, o más que asociamos, colaboramos, y colaboran con nosotros pues distintos gabinetes jurídicos. Y son más de 30 años de experiencia. Podría hablarles del recorrido que hemos venido sufriendo, y digo sufriendo con la fibromialgia cuando empezamos allá hace más de 30 años, donde era imposible reconocer por parte de la Administración ninguna incapacidad permanente, que gracias a Dios ha ido cambiando con el tiempo, ya existe mucha jurisprudencia en ese sentido. También hemos tenido que cambiar la estrategia, donde recuerdo que nosotros hacemos peritaciones para valorar ese aspecto y empezábamos con un simple reumatólogo, y digo simple, que ya es bastante, y era imposible en aquella fecha, hace 30 años, conseguir ninguna incapacidad. Cómo tuvimos que ir mezclando con otros especialistas hasta dar con la tecla para conseguir esas incapacidades, con la intervención de psiquiatría, por la afectación mental que tiene esta enfermedad, que todos ustedes, o al menos aquellos que lo padezcan, que supongo que son la mayoría que están aquí, lo saben perfectamente. Y bueno, yo creo que quien les tiene que hablar de ello, les voy a presentar en principio por parte de un gabinete jurídico, que creo que es el mejor gabinete jurídico que hay en Sevilla, como despacho laboralista, que es el de Álvaro Jiménez Vidón, que se los presento, que él será el primero que va a intervenir ahora,
para después dar paso a dos de nuestros especialistas del gabinete nuestro, de otros muchos más que tenemos. Sí tengo que pedirle disculpas, que estaba previsto que viniese la doctora Concepción Garrido Arroyanove. Ella es especialista en medicina interna, es precisamente la jefe de la unidad de fibromialgia, bueno, conocida como trastorno de metabolismo óseo, del Hospital Infanta Luisa. Le ha surgido un inconveniente de última hora. Ella me ha pedido que le pida disculpas por no poder asistir. Hubiera sido ideal en ese sentido, porque ella además, como facultativa, atiende a muchos de ustedes, a muchas personas con enfermedades como la suya. Y bueno, viene un especialista en medicina del trabajo, el doctor Tomás Sánchez, que por cierto en su vida laboral ha estado varios años aquí en el hospital de Écija, jefe de la unidad de medicina del trabajo del hospital San Juan de Dios de las Jarafes en este momento. Y posteriormente, bueno, pues el doctor Jauregui, con un profesional con un currículum impresionante, militar de profesión, jefe de la unidad o de la clínica psiquiátrica. El currículum igual me equivoco un poquito, Ignacio, tú me vas a perdonar. Pero bueno, era el jefe de la clínica psiquiátrica del Hospital Militar hasta que el Hospital Militar de Sevilla cerró. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría, también es doctor en psicología, es profesor en la universidad de la UPO, concretamente, y bueno, tiene una amplia experiencia también en este campo. Él en su consulta atiende a muchísimos enfermos como ustedes. Y bueno, yo quiero que sean ellos los que se encarguen un poquito de comentar cómo afecta, cómo influye y cómo se llega a conseguir una incapacidad permanente. Fundamentalmente empezando por lo primero, que es la parte legal, que es fundamental en este sentido. Y después ya ellos, pues, en función de la viabilidad, ya nos dan. Hoy, día 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Un año más nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Una ocasión para mostrar la satisfacción por el trabajo realizado, por los logros conquistados, por las redes de solidaridad tejidas entre enfermos, familiares y asociaciones. Somos personas positivas, luchadoras, confiadas y agradecidas, pero no somos ingenuas y estamos siempre atentas y dispuestas a la lucha por nuestra dignidad y por nuestros derechos, porque sabemos que demasiadas veces a la aceptación y el reconocimiento de nuestras enfermedades son puestas en entredicho, incluso por quienes deberían ser garantes de dichos derechos. Y decimos esto porque este año hemos sufrido con un agravio comparativo importante. Se trata del proyecto del Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y clasificación del grado de discapacidad y del aparato que trata de las recomendaciones y los mecanismos de evaluación de la eficiencia relacionada con el dolor, ampliado a la fatiga. Cuando este dolor no va acompañado de resultados objetivos, hay en el contexto una referencia a personas con escasa credibilidad, término que no hemos encontrado en ningún otro apartado del documento referente a otras enfermedades y que hemos exigido que sea eliminado del texto definitivo. Ya hemos dicho que no somos personas ingenuas y que sabemos que hay estafadores en firme o potenciales en todos los ámbitos de las comunidades humanas, en todos. Defendemos la máxima transparencia en este tema y colaboramos con nuestros impuestos para que se descubran fraudes donde se produzcan, también en el ámbito de las prestaciones sociales. Entendemos que puede ser difícil cuantificar el dolor y la fatiga cuando no existe una prueba definitiva, pero este documento abre una puerta a posibles interpretaciones o intencionalidades y pone el foco de la sospecha sobre un colectivo determinado, posibilitando una nueva definición para un cliché arrastrado durante tantos años, con el peligro de pasar de estas catalogadas todas de histéricas a ser consideradas con todas simuladoras. Nuestra solidaridad con las personas con enfermedades mentales que sufren esta estigmatización. Y no se puede echar por tierra el principio de la medicina basada en los anamnesis o historia clínica que todo buen médico tiene que realizar. Seguro que la mayoría realizan al enfermo. Y que, como bien dicen el doctor Gregorio Marañón, el mejor invento de la medicina es la silla donde se sienta el paciente y explica qué le pasa, que se basa en un acto de confianza mutua, a través del cual poder orientando el diagnóstico y el tratamiento, que naturalmente podrá ser completado con pruebas realizadas con todos los medios tecnológicos al alcance en cada momento. Pero también hemos dicho que somos positivas. Llevamos
llegamos al manifiesto unitario número 20 y queremos que también tenga un tono festivo, porque merecemos poder sonreír, abrazar, explicar, agradecer, expresar nuestros sentimientos con los nuestros, con los que nos quieren, respetan y están ahí para mostrarnos su solidaridad. Porque la bandera de la reivindicación ya la enarbolamos cada día, todos los días, con especialistas médicos, administraciones, amistades, compañeros de trabajo, jefes, sindicatos, jueces. Para cualquier mejora en la prevención, los tratamientos o la investigación, todo para poder recuperar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida social y superar de una vez por todas este mal sueño que la incomprensión y la falta de respeto que muy a menudo acompañan y hacen todavía más duro nuestro dolor y fatiga. También, y como años anteriores, queremos mostrar nuestra solidaridad con otras enfermedades con las que compartimos cajón desastre y discriminaciones. La sensibilidad química múltiple, la electrohipersensibilidad y todos los síndromes de sensibilización central en su lucha diaria y sin tregua por su dignidad y sus derechos. Evolucionando con los cambios sociales, ¿cuántos estudios científicos apuntaron como factores de riesgo de padecer dolor crónico los abusos, violencia y discriminación sufrida en la infancia y adolescencia por razón de sexo? Se creó el Observatorio de la Mujer, Dolor, Discriminación. Sí, con cariño fuimos abriendo las entidades a hombres que se incorporaron a la lucha después de años de dolor en silencio. Ahora también debemos dar visibilidad y solidaridad con este colectivo que ha estado oculto y poco estudiado hasta hace poco y que añade una nueva dimensión a los factores de riesgo. El colectivo LGTBI, tan estigmatizado y víctima de violencia que nos llevó hace unos años a matizar y ampliar la corrección del binomio mujer-dolor con género-dolor. Finalmente, un año más debemos repetir nuestra reivindicación principal. Exigimos la tal preciada equidad como pilar fundamental del sistema público sanitario y social para tener las mismas posibilidades de calidad tanto en la atención y tratamiento que nos hagan falta como en las prestaciones sociales si las necesitamos. Con un organismo de mediación en caso de conflicto por vulneración de nuestros derechos y al margen del pensamiento o creencias privadas de quienes tengan el poder de decisión pública. Lo que no vale es enquistarse en falsos clichés e ir minando poco a poco o de golpe la dignidad de tantas personas que exigen respeto con una mano mientras de forma responsable y proactiva estrechan la otra a lo que sí se corresponden con el respeto mutuo debido. 12 de mayo de 2022. Muchas gracias. Pues nosotros nos bajamos y le damos el paso a Álvaro, que nos va a poner su... Y Álvaro Jiménez Vidón, como hemos dicho anteriormente, soy socio del despacho Jiménez Vidón Abogados, somos abogados laboralistas y de seguridad social, y igualmente abogados de muchas asociaciones de personas con fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química. En primer lugar, quería agradecer un poco a todos los que habéis venido, concretamente a la directiva igualmente, que se encargan año tras año, salvo en el año que estuvimos con la pandemia, que no se podían hacer este tipo de conferencias, porque bueno, han organizado todo para siempre dar un poco de información sobre aquellas personas que padecen estas enfermedades. Por desgracia son muchas, pues bueno, qué derechos son los que tienen para reclamar, si son merecedores de una prestación, porque en muchas ocasiones dicen, oye usted, yo es que estoy trabajando y yo tengo unas limitaciones que me lo impiden, y son desconocedores por completo del mundo de esa reclamación jurídica, de cuáles son esos derechos que puede reclamar. Entonces, para ello cuentan, en este caso, esta asociación, pues con el asesoramiento jurídico nuestro para informar a todos los afiliados de cualquier cuestión jurídica que les surja. Creo que esta conferencia puede ser bastante interesante porque, en primer lugar, desde mi punto de vista, lo que marcamos es un poco cuál es la defensa jurídica y cuáles son los derechos que tienen esas personas que lo padecen, y después contamos igualmente pues con unos médicos facultativos que están especializados y que venimos, hoy concretamente, que venimos de los juzgados. Estamos prácticamente día sí día no allí, pues reclamando y buscando esas prestaciones a las personas que por supuesto que le corresponden. Por desgracia, en muchas ocasiones, ya con el tiempo no me he dado cuenta, existen personas, al final pagan un poco en la seguridad social, pagan justo por pecadores, porque hay muchas personas que no merecen una incapacidad y la intentan reclamar. Y después llega una persona con efectivamente dolencia, limitaciones y demás, y al final pues a veces es cierto que les tratan un poco mal en la seguridad social. ¿Por qué? Porque piensan un poco que están cometiendo pues fraude, que es mentira, que lo que quieren es como acogerse una prestación. Y aquí los que la pagan mucho, en este caso sobre todo, son las enfermedades de la fibromialgia,
porque es que todavía hay médicos que piensan que es una enfermedad que no existe. Cada vez ya existen menos médicos que piensan en ello, pero yo todavía encuentro muchos clientes que vienen al despacho, me dicen, Álvaro, es que he ido al INSS por tramitar una incapacidad porque que no me puedo levantar de la cama, y me han dicho, usted lo que tiene es un problema psíquico. Y digo, bueno, ¿qué tiene que ver la fibromialgia, que es un problema físico, un dolor musculoesquelético analizado, con un problema psíquico? Efectivamente, al final, un problema físico deriva en uno psíquico, pero no quiere decir que la fibromialgia no exista y que sea un cuento como efectivamente hablan muchos médicos. Nosotros aquí entonces lo que vamos a centrarnos es en estas dos patologías de la fibromialgia y la fatiga crónica. La fibromialgia, como su nombre indica, y bueno, ya se lo ha explicado por los facultativos, pues son dolores musculoesqueléticos generalizados que un día te afectan el brazo, otro día en la pierna, otro día no te puedes levantar la cama, otro día no puedes caminar, un día si caminas, al día siguiente estás 2 días encamado, sí que le afecta físicamente al paciente. Igualmente después está la fatiga crónica, que es esa intolerancia al estrés laboral. Es decir, que personas que no pueden someterse a un horario laboral, a un estrés laboral, a un horario, a una directriz, a una responsabilidad, a una instrucción. Entonces, aquí lo que vamos a ver si esas patologías a día de hoy son merecedoras de una incapacidad permanente, cuáles son los trámites judiciales, qué requisitos de cotización se exigen, qué tipos de invalidez existen y demás. Eso es lo que vamos a tratar un poco. En primer lugar, lo que vamos a ver, cuáles son esos grados de incapacidad permanente que existen. Hay 4 grados de incapacidad. Desde el menos hasta el más empezamos. La más baja es la incapacidad permanente parcial, que es como se llama. Incapacidad permanente, ahora después pondré un ejemplo y demás. La incapacidad permanente parcial es aquella que ocasiona al trabajador una disminución en su rendimiento del trabajo como mínimo del 33%. Voy a poner un ejemplo. Esa es la teoría del artículo 194, todo esto se regula en la Ley General de la Seguridad Social. Esa es la definición, pero para la práctica, y poniendo un ejemplo, vamos a decir un caso en concreto, de hecho, que tuvimos hace poco en el despacho. Un trabajador que era, el trabajador era soldador, efectivamente, y estaba soldando, y en ese momento, pues, con la máquina saltó y le produjo un corte en el antebrazo. Entonces, esa persona tiene un corte aquí en el antebrazo, no le limita en poder continuar ejerciendo esa actividad laboral, pero sí lo que ha sido una disminución, es decir, si antes podía estar 8 horas, a lo mejor hasta 5. Entonces ahí le está afectando y le está disminuyendo en su rendimiento del trabajo. Entonces esa persona tendría derecho a la prestación, como se llama, de incapacidad permanente parcial, que es el grado más bajo. Después explicaré cuál es la compensación o la indemnización o la prestación que se recibiría de la Seguridad Social. Después, por encima de la permanente parcial, tenemos el grado de incapacidad permanente total, que es aquella que incapacita al trabajador para desempeñar su actividad laboral. Un claro ejemplo, una persona que es limpiadora y tiene problemas cervicales y lumbares. Pues esa persona no puede desempeñar su actividad laboral siempre que efectivamente no sea un leve pinzamiento tal, sino que sea una cervicalgia fuerte y que efectivamente le afecte para desempeñar esa actividad laboral. Pues a esa persona que sufre esas patologías, siempre que cumpla los requisitos de cotización que comentaremos a continuación, pues podría ser merecedora de esa incapacidad permanente total, que es como se llama, ¿vale? A continuación, por encima de la total, tenemos la incapacidad permanente absoluta. Como su nombre indica, es la que impide absolutamente realizar ningún trabajo. Una persona, por ejemplo, con fibromialgia lo hemos conseguido en muchos casos, pero vamos a poner unos casos más concretos y más claros. Por ejemplo, una persona que pues ha perdido completamente la visión, o una persona que padece un cáncer terminal. Ese tipo de personas, que son las que después, en vía administrativa y demás, son algo más sencillas de conseguir, esa persona, una persona que es ciega, no puede desempeñar una actividad laboral reglada. Se puede desempeñar alguna liviana, pero reglada, no con un horario, una directriz, una instrucción. Entonces, en esos casos es cuando a esa persona se puede conseguir el grado superior, que es el de absoluta. Y después está el grado máximo, que es el de gran invalidez, que es cuando una persona requiere la ayuda de una tercera persona para desempeñar incluso las actividades laborales de la vida diaria. Es decir, ya no es una persona que no pueda desempeñar una actividad laboral, sino que es que no puede desempeñarse la vida laboral diaria ni ser autosuficiente. Requiere la ayuda de una tercera persona, ¿vale? Esos son los grados, los 4 grados de incapacidad permanente que existen en la ley. Y cada uno pues tiene una prestación distinta. ¿Cuál es la prestación de la que hemos empezado más baja, que es la incapacidad permanente parcial? Es el caso del ejemplo del soldador, que le salta la máquina, le produce un corte en el antebrazo y puede seguir haciendo su actividad, pero no como antes al 100%. Pues ahí lo que percibiría es una compensación de una indemnización de 24 mensualidades. Es decir, si esa persona tiene una nómina bruta de 1.000 euros, pues la Seguridad Social, por esa compensación, por ese daño ocasionado, le abonaría 24.000 euros. Pero le permite continuar trabajando. Ese es el grado más bajo. El ejemplo de la total con la limpiadora que tiene problemas cervicales. ¿Cuánto percibiría esa persona si le reconocen la incapacidad permanente total?
pues percibiría hasta los 55 años el 55% de su base. Si esa persona tiene un bruto en la nómina de 1.500, pues percibiría el 55% de su base. Y a partir de los 55 años, el 75%. ¿Qué es lo que pasa? Que esta prestación te permite percibir la prestación de la Seguridad Social y a su vez compaginar o compatibilizar con otro puesto de trabajo distinto al que venía desempeñando. Es decir, esa persona que es limpiadora, si percibe una prestación de incapacidad permanente para esa profesión de limpiadora, podía compatibilizarlo con, por ejemplo, ser administrativo, o ser conserje, o sea, cualquiera menos la que venía desempeñando. Entonces es verdad que hay muchas personas, cuando vienen al despacho y me dicen, Álvaro, yo quiero una incapacidad tal, pero yo tengo 38 años. Yo no quiero la absoluta, es decir, la máxima, porque la máxima es la que no te permite trabajar de nada. Yo quiero una prestación porque efectivamente yo soy albañil o peón agrícola, yo no puedo ir al campo a cargar, pero yo sí puedo trabajar de administrativo, de recepcionista. Pues ese sería el grado que le correspondería. Después por encima está el de absoluta, la incapacidad permanente absoluta, que es aquella que no te permite, como hemos dicho, desempeñar ninguna. Pues esa persona percibiría, si se le consigue esa prestación de incapacidad, el 100%. Es decir, que tenía usted una nómina de 1.500 euros, pues percibiría el 100%. Serían los 1.500 euros. Eso sí, no puede trabajar en ninguna otra actividad laboral. Ya hemos tenido algunos casos en el despacho que han estado compatibilizando y le han revocado la incapacidad y ahora te tienes que meter en un procedimiento de impugnación de esa revocación de la incapacidad que te concedieron. De hecho, prácticamente en la mayoría de los casos, como ya sabes, son en los accidentes laborales, porque cuando son accidentes laborales, quien paga es la mutua, no es la Seguridad Social. Entonces la mutua pone detective. Ahora después contaré un caso, un ejemplo que tuvimos que efectivamente le pusimos un detective. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, lo normal es que si te conceden una incapacidad permanente, que te la concedan porque efectivamente la mereces. Lo que no es normal, una persona que le dé una incapacidad permanente absoluta y esté todo el día haciendo escalada en la montaña, ¿no? Un poco contradictorio. Usted, si está incapacitado, no haga unos deportes de riesgo. Eso no quiere decir que con una absoluta una persona tenga que estar metida en su cama en el brasero, ¿no? Su vida normal. Pero lo que no puede es hacer un esfuerzo físico ni someterse a una actividad laboral. Hay que diferenciar igualmente, después, que es muy importante, cuáles son las dos contingencias que existen. Es decir, tenemos una incapacidad, te la pueden dar por enfermedad común, por accidente no laboral, por enfermedad profesional o por accidente laboral. Esos son los 4 casos que hay. Un claro ejemplo de cuando dan una incapacidad por accidente laboral. Pues esa persona que está trabajando en la obra se cae de un andamio y sufre una limitación y le dan una incapacidad. Pues esa incapacidad sería derivada de accidente laboral, porque la ha ocurrido trabajando. Un claro ejemplo de accidente no laboral, pues un fin de semana una persona que se va a la playa y sufre un accidente de tráfico. Esa persona, como consecuencia del accidente de tráfico, se parte una pierna, pues la incapacidad que le consigan sería derivada de accidente no laboral. De enfermedad común, pues el claro caso y ejemplo de la fibromialgia. Cuando se consigue una fibromialgia, la contingencia siempre es enfermedad común. Se ha hablado en muchas ocasiones sobre, los médicos ya sabrán, pero no hay un estudio que yo sepa todavía, pero ¿de qué puede derivar la fibromialgia? Eso es una cuestión que es verdad que la hemos hablado en muchas ocasiones y es verdad que el perfil de todas las personas que padecen fibromialgia suelen ser el mismo. Además suelen ser personas muy trabajadoras, muy responsables, que quieren llevar todo para adelante. Y siempre se ha dicho, no hay ningún estudio que yo sepa hasta ahora, pero siempre se ha dicho que puede venir de un suceso fuerte que en tu vida nos había aparecido o de esa responsabilidad de querer siempre llevar a cabo todo para adelante que muchas veces ocasiona la fibromialgia. No hay ningún estudio todavía ni nada, pero es verdad que, bueno, viendo el análisis de todas las personas que la padecen, parece que puede venir un poco de variado ahí. Pero nunca una incapacidad que le dan por fibromialgia puede ser derivada por accidente laboral o enfermedad profesional. No he visto ningún caso. Corrígeme de análisis de todo, ningún caso de una fibromialgia. Además, algunos casos lo hemos planteado porque una persona no tiene nada. De pronto, un caso, por ejemplo, de una persona que es vendedora del Corte Inglés, le someten unos variables, unos objetivos y está constantemente trabajando prácticamente con un estrés laboral diario y a los 5 años le surge la fibromialgia. Siempre decimos, bien, anteriormente no tenía nada y ahora trabajando de ese estrés que tiene le sale la fibromialgia, pero efectivamente no hay ningún estudio ni todavía no hay nada para que se pueda ser llevada a cabo como la contingencia laboral. Muy importante preguntarnos, oiga usted, ¿todo el mundo tiene derecho a pedir una prestación de incapacidad? No. La Seguridad Social te exige unos requisitos de cotización. Es decir, una persona que no ha trabajado en su vida no tiene derecho a pedir esta prestación. Para eso están las pensiones no contributivas, que son ante la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que son grados de minusvalía o discapacidad, que eso no hay que tener cotizado nada, pero ahí no se percibe ninguna prestación, salvo que el grado de discapacidad llegue al 65%. ¿Vale? Pero aquí que estamos ante el INS, que estamos hablando de pensiones contributivas,
para una persona decir, oye, yo quiero pedir una incapacidad porque estoy muy mal, ¿vale? ¿Cuántos años cotizados tiene? A ver, la vida laboral. Y tiene 2 años, ¿ya? Pues imposible. Es imposible que con 2 años de cotización se pueda solicitar la incapacidad. Hay que tener un mínimo de 5 años cotizados. Eso es muy importante. Igualmente, otro de los puntos que tenemos es, a mí me llegan mucho al despacho y me dicen, Álvaro, tengo fibromialgia, quiero una incapacidad. No todo el que tiene fibromialgia tiene derecho a una incapacidad. Además, ya el pulso doctrinal, que con la sentencia que estamos ganando, ya lo estamos definiendo mucho. Prácticamente hay muchas personas con fibromialgia que trabajan y pueden trabajar perfectamente y no tienen derecho a una incapacidad. La fibromialgia, como sabréis, va por puntos de gatillo. Hay de 1 a 18. El Tribunal Supremo ahora mismo dice que a partir de 14 puntos de gatillo ya se entiende que la fibromialgia es moderada severa, que ya empieza a ser determinante para una incapacidad. Entonces, lo primero que hay que preguntar, ¿a cuántos puntos de gatillo te afecta la fibromialgia? ¿No? Pues tengo 7 puntos de gatillo y 18. Pues ya con la fibromialgia no vas a conseguir la incapacidad. A lo mejor por otras patologías que tenga más, sí. Hay que tener un mínimo de 14 sobre 18 puntos. Y después igualmente que la fibromialgia hay leve, hay una fibromialgia moderada y fibromialgia severa. Una fibromialgia leve no es invalidante. Sin embargo, ya moderada y severa sí lo es. Y luego lo que te dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo te dice que te tiene que afectar o limitar funcionalmente en tu actividad laboral. Hay personas, como hemos dicho, con la fibromialgia que pueden hacer su vida normal. Sin embargo, otra persona con fibromialgia le afecta funcionalmente su trabajo o ya incluso en las actividades de la vida diaria. Entonces, es muy importante saber cómo la afecta. Entonces, cuando viene ese cliente, me trae 2 documentos donde dice que tiene una fibromialgia leve y que tiene 7 puntos de gatillo sobre 18, pues eso es imposible que se vaya a conseguir. Entonces, para eso es muy importante todo el tema de la documentación médica. Tener documentación médica buena. La documentación puede ser de la Seguridad Social o complementarlo con periciales, que son muy importantes. Y para ello igualmente, ellos son los que tienen el gabinete que hacen unos informes periciales, porque los jueces, si tú no llevas a una incapacidad, a un juicio, un informe pericial, es prácticamente imposible que se gane. Siempre requieren que traiga un informe pericial, aparte, por supuesto, de toda la documentación de la Seguridad Social. Es decir, reumatólogo, el especialista al final. También cuando una persona tiene fibromialgia, te suele afectar psíquicamente. De ahí un poco que cuando dicen, digo yo, se acogerán ahí un poco los médicos cuando dicen, no, usted si tiene fibromialgia porque tiene un problema psíquico. No, psíquico no. Es verdad que tengo un problema físico que me está afectando psíquicamente, como es normal. Si yo antes podía caminar media hora, era camino 1 minuto, pues al final me afecta psíquicamente, porque me empieza a crear como una impotencia y un problema psíquico, pero es no por por esa consecuencia que te está llevando negativa en tu vida diaria con la fibromialgia. Entonces, al final, efectivamente, el problema físico conlleva siempre un psíquico. Yo nunca, de todos los expedientes que llevo al despacho, conozco a una persona que me diga, pero tengo solo fibromialgia. Nunca. El que tiene fibromialgia, por desgracia, tiene fatiga crónica, o tiene hipertensión arterial, o tiene obesidad, puede tener el tema de trastorno, un tema psíquico, o tiene diabetes, siempre hay un cúmulo de patologías. ¿Verdad? Que es una enfermedad que yo prácticamente no he visto nunca sola. Siempre cuando me trae la documentación médica al despacho, pues tiene un cuadro pluripatológico extenso. Y ahí es cuando nosotros defendemos la incapacidad, con el cuadro pluripatológico. No solo por la fibromialgia. Nosotros que nos sacan en prensa y demás, ponen el despacho que reconocen una incapacidad absoluta por fibromialgia. Bueno, eso es lo que saca la prensa, es verdad que es por fibromialgia, pero también tenemos otras patologías que son también muy importantes. Entonces es bueno saber que no es solo por la fibromialgia lo que determina la invalidez, sino que es por el cuadro pluripatológico, lo que ya sí lo conlleva, ¿vale? Entonces, muy importante cuando dicen, ¿es importante llevar documentación médica? Claro, es lo más importante. Sin documentación médica estos juicios no se ganan. Estos procedimientos, sin una documentación médica contundente de la Seguridad Social y un informe pericial de un gabinete que los haga, porque hay de todo, ¿no? Como en esta vida hay de todo, un buen informe pericial es como se ganan los juicios. Hoy, por ejemplo, vengo yo de un juicio que han hecho unos informes periciales y la actuación del perito ha sido magnífica. Claro, el juez tomaba nota de todo lo que iba diciendo, porque a mí el juez me permite que yo defienda jurídicamente a esa persona. Pero usted no vaya a entrar en tema médico, porque usted no es médico. Para eso que vengan los facultativos médicos y que digan esta persona cuál es su patología, cómo le afecta, el por qué entiende que había una evolución negativa, si son patologías crónicas degenerativas irreversibles, si pueden ir por otra mejoría. Todo eso lo tiene que explicar un médico en un juicio, no el abogado, ¿vale? Entonces, eso es
muy importante. ¿Cómo se tramitan? Otra de las preguntas que usted, venga, pues yo tengo 5 años cotizados, tengo fibromialgia, muchas patologías, me afectan mi día a día. ¿Cómo solicito esta incapacidad? Pues esto tiene un procedimiento, ¿vale? Primero tiene un trámite administrativo y después un trámite judicial. El trámite administrativo se compone de un formulario, que si ponemos en Google formulario de solicitud de incapacidad permanente te sale. Es un formulario donde se rellenan con los datos personales y se puede presentar en el INC. ¿Qué es lo que pasa? Con mi experiencia, un formulario, eso se puede presentar directamente por el paciente, pero yo en el despacho cojo el formulario y le adjunto unas alegaciones por abogado, donde explico este señor cuál era la categoría que tiene, cuáles son sus patologías, cuáles son sus limitaciones, por qué yo entiendo que merece una incapacidad permanente, qué dicen los informes médicos que después yo le adjunto, y a eso le adjunto yo después el bloque documental médico. Y todo ese bloque, ahora no es lo mismo presentar un formulario que todos los días links le llegan 200, que cuando hay un formulario con unas alegaciones de un abogado donde se explica cómo le afecta a esta persona el día a día. Entonces, cuando eso los médicos lo ven más. Entonces, por mi experiencia, presentándolo con unas alegaciones, pues se pueden conseguir más fácilmente en vía administrativa sin tener que llegar a la vía judicial. Pero primero se inicia en esa vía administrativa, el formulario con las alegaciones y la documentación médica. Y eso se presenta de manera telemática ante el INS. Antiguamente se presentaba directamente en el registro, hasta que ya con la pandemia se suprimió eso y ya es todo telemático, mucho más fácil, directamente se escanea y se presenta y llega al expediente administrativo. Una vez que eso se presenta, van a citar al paciente, le van a decir, pues venga, véngase a la Seguridad Social, que le va a ver un inspector médico. Y el inspector médico pues le valora. ¿Usted qué le pasa? A ver, enséñeme documentación. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tal? Le pregunta, ¿a qué se dedica? A ver, usted puede estirar el brazo. Dependiendo de la patología que tenga uno, pues le hacen una exploración u otra. Y una vez que le valoran, ya se va. Y ahora mandan una carta a su domicilio. Es verdad que es lo que siempre explico a los pacientes, que no suelen ser muy agradables en el INS. No sé por qué. Bueno, yo sí, me imagino que los inspectores médicos están allí todos los días. Entran al día a lo mejor 100 personas. Uno viene con la verdad, el otro viene cojeando, que a lo mejor es mentira, y entonces al final pues son un poco, me dicen, desagradables en los médicos de la Seguridad Social. Pero bueno, le da su trabajo y demás un poco, ¿no? Entonces, una vez que mandan la resolución, te pueden decir que sí, que te estiman la incapacidad o que te desestiman la incapacidad. Yo de cada 10 que presento, 8 en vía administrativa me desestiman. 2 los conseguimos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como no hay mucha solvencia económica, pues prácticamente a casi todo lo que entra dicen que no. De hecho, yo hablo con los letrados LIN, que estamos siempre en los juzgados, y me dicen, tenemos órdenes que en vía administrativa no damos ninguna incapacidad. El que quiera, que lo lleva a la vía judicial. Que lo que pasa es que esto tiene un trámite administrativo, como hemos dicho, y después judicial. No todo el mundo llega al judicial, porque no conoce a un abogado, porque no sabe que se puede reclamar, o porque desconoce todo jurídicamente, y entonces se quedan en la vía administrativa y la pierden. Entonces, pues eso es la Seguridad Social desestimando en vía administrativa esas incapacidades, se están bajando prestaciones. ¿Que usted quiere una vez? Pues continúa la vía judicial y ahí ya quedó decidida un juez. Entonces, una vez que cumplimos el primer trámite administrativo, nos pueden decir que sí o que no. Que nos dicen que no, se abre un plazo después de 30 días para presentar lo que se llama reclamación previa. Y se presenta otra vez diciendo, oye usted, que yo merezco una incapacidad permanente. Y ya tienen 45 días para contestar. Pueden volver a decir que sí o que no. Que vuelven a decir que no, ya se abre la vía judicial. Presentamos la demanda y nos citan para un juicio. ¿Vale? Esos son los trámites para todo el que quiera solicitar una incapacidad. Y son obligatorios del artículo 71 de la ley reguladora. Te dicen que tiene que pasar por la vía administrativa antes de ir a la vía judicial. No podemos uno decir, no, yo presento la demanda directamente. No, hay que cumplir el trámite administrativo previo, y si los resultados son infructuosos, ya nos vamos al trámite judicial. Aquí en Sevilla tenemos 12 juzgados de lo social y ahora con unos de refuerzo. ¿Qué pasa? Que es verdad que los juicios, pues, dependiendo ya un poco donde sea turnado, están tardando 2 y 3 años en celebrarse el juicio. Yo he tenido algún paciente que, claro, que presenté la incapacidad, el juicio fue a los 3 años y me falleció antes. Es algo que es increíble, porque deberían ser procedimientos con carácter urgente. Una persona que está en una situación crítica, ¿cómo vamos a depender de su prestación dentro de 3 años? Y la pregunta es, bueno, ¿y esa persona durante los 3 años que no podía ir al trabajo, qué hace? Porque es una pregunta muy común. Usted, yo estoy encamado, yo no puedo salir de casa. Manda la alta médica. ¿Ahora qué hago? Si yo no puedo volver al trabajo, ¿me van a despedir? Pues eso es verdad que con esto crea una indefensión, el hecho de que nos señalen con 3 años de juicio. Porque claro, una persona de baja, que es lo que hay que estar antes de solicitar la incapacidad, lo lógico es estar un tiempo en situación previa de IT, es decir, de incapacidad transitoria temporal,
que durante ese tiempo se vaya viendo la Seguridad Social cómo evoluciona el paciente, y si después hay mejoría, alta médica, y si no hay mejoría y las patologías son crónicas, pues se aperturaría el expediente de incapacidad permanente. Pero claro, nosotros de baja podemos estar un año, pero después otros 180 días más, pero hasta los 3 años, incluso 4 años que me han llegado a llevar a juicio, ¿qué hace esa persona si no puede trabajar? Entonces, en esos casos normalmente le decimos, pues nada, acógete unas vacaciones, las vacaciones son un mes, algo que hago yo 2 años y medio más. Entonces, claro, efectivamente lo que hay que hacer es coger nuevas bajas médicas. ¿Qué es lo que pasa? Que la primera baja te la autorizan, la segunda normalmente no te la están autorizando. Porque antiguamente los médicos de cabecera podían dar las bajas que quisieran. 10 bajas, 12, a 2 años de baja, perfectamente. Ahora ya no. Ahora te dan la primera y la segunda tiene que ser autorizada por el INSS. El médico de cabecera te puede dar la baja, pero si después el INSS dice que esa baja no merece ni mucho menos, te da la alta médica y encima ahora está cobrando una baja con una pensión indebida y encima sin acudir a la empresa. Un lío que se forma. Entonces es verdad que es una indefensión lo que se crea estos juzgados, que se tarde tanto en percibir la prestación cuando se consigue. Es verdad que después se consigue con efectos retroactivos. Es decir, que si yo solicito en 2017 una incapacidad y me la dan en 2021, me van a dar en 2021 la prestación con efectos retroactivos de todo el tiempo que he estado sin cobrarla, ¿no? Pero es verdad que, hombre, en otros juzgados, nosotros llevamos juicio en toda España. Yo, por ejemplo, el otro día fui a Ceuta y en 3 meses te dan el juicio de la incapacidad. De 3 meses, y aquí en Sevilla 3 años. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? O en Málaga son 8 meses, en Córdoba un año poco, pero lo de aquí de Sevilla es increíble porque están colapsados. Es verdad que todos los pueblos al final, que lo social acaban en Sevilla y tal, pues claro, se acumulan muchos procedimientos y efectivamente pues no dan abasto. Entonces es el procedimiento de incapacidad permanente. Muy importante saber, como he comentado antes, ¿vale?, que las incapacidades permanentes son revisables. Y como hemos dicho, pueden ser revisables de oficio o a instancia de parte. Por ejemplo, un cliente me vino otro día que le dieron una incapacidad en 2002 y le dieron una permanente total, es decir, aquella para su trabajo habitual. ¿Qué pasa? Que de 2002 a 2022 me dice, yo ya estoy mucho peor. Entonces, ahora podemos hacer una revisión de esa incapacidad, del grado de total, buscar el grado de absoluta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque después de 20 años me trae documentación médica y si en el 2002 tenía fibromialgia y artrosis, y ya en 2022 tiene fibromialgia y artrosis, más 10 patologías más, pues puede decirle al INSS, porque usted proceda a revisar la incapacidad de este señor, porque en el 2002 efectivamente estaba por una total, pero entendemos que ahora está para una absoluta. Eso se puede hacer, como se llama, a través del artículo 200, a instancia de parte, pero también está de oficio, es decir, que la Seguridad Social sea el que te llame, y te guste, usted que le dio una absoluta en 2002, venga usted para acá, vamos a ver ahora en 2022 cómo está. Y lo contrario, puede ser que te vea que ha habido mejoría y te quiten la incapacidad. Entonces, contaba antes que tuvo un procedimiento que, claro, que de pronto le dieron una absoluta y el cliente me llegó al despacho que le habían quitado la incapacidad completa. Y bueno, lo he visto, pasa en muchas ocasiones, ¿no? Pero hombre, no es lo normal. Y de pronto le digo, pero bueno, ¿y cómo te han quitado la incapacidad? Bueno, pues yo qué sé, yo tampoco hago nada fuera de lo normal. Claro, y hay informes que digan que hay mejoría de tus patologías, o tú estás ya bien, o que va, yo estoy exactamente igual o peor. Bueno, pues nada, pues tenía una absoluta y se la quitó la Seguridad Social. Pues una vez que se la revocan, yo impugno esa revocación. Y digo, usted vuelve a reconocer la incapacidad porque este señor a día de hoy está exactamente igual, no había ningún cambio. Y presento mi reclamación previa, presento mi demanda y voy a juicio. Y cuando llego al juicio me alegan como cuestión previa, señoría, ¿pueden poner un vídeo? Y digo, uff. Chungo. Ponen un vídeo de este hombre jugando al tenis, saltando, haciendo deporte de todo extremo. Y claro, yo me quedé mirando al cliente diciéndole, dímelo a mí, por lo menos dime que sabe que te han pillado, porque ahora que defiendo yo, si ahora es todo imposible ya defender cuando estoy en una absoluta y está haciendo deporte de diario, de esfuerzo físico, que una persona con una absoluta ya ha dicho que no hay que estar en casa metido, pero hombre, un mínimo. Pero de ahí a jugando al tenis, deporte extremo, eso creo, efectivamente, llegó la mutua porque fue por accidente laboral y se la revocaron. Pues directamente, eso es imposible ganarlo, pero claro, para eso decimos que muchas veces, para bien, podemos pedirle a nosotros si vemos que había empeoramiento, pero también para mal, y que tengas cuidado porque hay detectives, que normalmente el INSS yo nunca he visto que lo haya puesto, yo siempre he visto las mutuas, que como hemos dicho, la contingencia de la incapacidad puede ser por contingencias comunes o profesionales, y son profesionales quien pagan la mutua o la prestación. Si son contingencias comunes, la Seguridad Social. La Seguridad Social es verdad que no he visto nunca que ponga detectives, pero la mutua sí. Entonces en ese caso ese hombre pues directamente tuvo que volver a trabajar, ¿no? Porque desde el año 2002 que le dieron la incapacidad, ese hombre ya no tenía ni puesto de trabajo, o sea que ha perdido su puesto de trabajo. Por eso digo, muchas veces cuidado, que nada no es que la consigue, muchas veces cuando le consigue una incapacidad le digo, pero bueno, porque yo muchas veces consigo incapacidades y es curioso que hay algunos que esto es un poco subjetivo lo que yo digo, depende del juez que toque. Hay veces tengo un cliente
que le dan una absoluta en vía administrativa y otro cliente que está mucho peor a mi criterio y no le han dado ni la total, no tiene ningún grado y estoy esperando al juicio, ¿verdad? Entonces muchas veces, ¿por qué uno sí y otro no? Entonces yo pienso que aquí opera un poquito el tema subjetivo. El inspector médico, la última vez que tuve uno que le dieron la gran invalidez, la máxima en vía administrativa, con el formulario y las alegaciones. Y le dijo, yo esperaba una absoluta. Y me dijo, no, manda la gran invalidez, la que requiere la ayuda de una tercera persona, que percibe esa persona, de hecho, el 150% de su base, el 100% más el 50% como complemento porque supuestamente requiere la ayuda de una tercera persona que tiene que estar abonándolo. Y directamente una gran invalidez. Entonces, al final, la gran invalidez, ¿qué es lo que pasa? Que también, efectivamente, requiere de esa ayuda de una tercera persona. En el momento que tampoco tengas a esa tercera persona, la Seguridad Social te está pagando un 50% de más. A este cliente, ¿qué es lo que pasó? Que dio la casualidad que el inspector médico que le tocó, su hermana tenía exactamente la misma patología que él, que es un problema en el ojo, no me acuerdo, un problema, pero de casos muy concretos. Y que yo pienso que se solidarizó, digamos, con el paciente cuando vio que venía la misma enfermedad y le reconocieron una incapacidad en el grado de invalidez. Entonces, al igual que eso existe en vía administrativa, cuando llegamos a la vía judicial, pues yo entiendo también que aquí opera un poquito el juez que nos toque. Hay jueces que son pro trabajadores y otros jueces que son pro empresarios, que hay uno concretamente es que es imposible que dé las incapacidades, hay uno que no las da, pero es imposible. De hecho han puesto quejas ya contra él, porque oye, usted, yo entiendo que vale, que no da, pero usted no es que quiere, no, es que usted mira la documentación. Si la documentación dice que esa persona está muy limitada, usted tiene que darle una incapacidad, por mucho que usted no le guste dar prestaciones y le dé coraje que sea usted como funcionario el que pague supuestamente las prestaciones de esa persona, pero usted que esa persona la merece. Y es que hay un juzgado que es imposible, directamente el juez se niega. Es un poquito la lucha que nosotros cuando presentamos la demanda, a ver en qué juzgado nos toca, después tocan uno y digo, pues este es bueno. Bueno, pues esto es malo, eso no debería ser así, debería yo decir, no, esto es dependiendo de la documentación que se aporte, no dependiendo del juez que me vaya a tocar ese día, que sé que va a ser bueno, que si me toca a las 9 de la mañana lo cojo fresco, si me toca el juicio a las 1 de la tarde, el juez ya se quiere ir porque le está sonando las tripas, se quiere ir a su casa y ni me escucha, hay otro que en mitad del juicio coge el móvil y se pone a ver el WhatsApp, entonces al final dice, ¿esto cómo va a ser? Depende de uno o de otro. Entonces, y efectivamente eso pasa mucho, es un poco subjetivo, al final es lo que digan los documentos médicos. Pues ya te digo, yo he tenido juicios con documentos médicos muy buenos, digamos, muy favorables a la incapacidad, y el juez se niega, que no, y te tienes que ir a presentar entonces la siguiente vía, que es el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que si estamos ya esperando 3 años que nos lleguen al juicio, si presentamos el recurso es 1 año y medio más, o sea, estamos hablando de casi de 4 años y medio, o sea, algo impensable para una persona que merece una prestación. Pero bueno, esta es la lucha un poco que tenemos en el día a día. Entonces, terminando un poco, ¿vale? Porque creo que a la siguiente tal, yo animo eso a todas las personas que, por desgracia, pues padecen esta patología, que son muchas las personas que lo padecen. Es verdad que no a todos les afectan exactamente igual, aunque tengamos el pulso doctrinal ya consolidado de que la fibromialgia es merecedora de una incapacidad permanente, no se puede generalizar, hay que ver caso por caso. No porque a uno se le dé una incapacidad por una patología, no quiere decir que él ya la merezca, no, hay que estudiar el caso de cada uno. Entonces, en estos casos, cuando una persona quiera solicitarlo, lo primero es ver si cumple los 5 años de cotización, que hay que tener mínimo para ser beneficiario de esta prestación. En segundo lugar, hay que tener una buena documentación médica de la Seguridad Social y buscarse un buen informe pericial, ¿vale?, para acreditar todo ello. Y ya después, si en vía administrativa no se consigue, pues llevarlo a la vía judicial. La vía administrativa más o menos dura unos 6 meses, lo que más o menos dura, y después ya la vía judicial, dependiendo del juzgado que nos toque, los hay desde 6 meses, 1 año, 2 años, y el que tarda más, pues son unos 3 años, ¿vale? Ya eso depende un poco de la demanda donde sea turnada. Entonces creo que es una patología que es verdad que hace 10 años era bastante complicada, era como, ¿usted qué tiene? ¿No? Yo tengo fibromialgia, y no se le daba tanta importancia, ya no. Ya tenemos la jurisprudencia consolidada que te dice, usted fibromialgia moderada severa, ya es merecedora de una incapacidad permanente. En absoluta total, ya dependiendo un poco, pero si es moderada severa con 18 y 18 puntos de gatillo, y si encima ya te está limitando funcionalmente tu vida laboral diaria, el Tribunal Supremo ya te dice que eso es merecedor de una incapacidad permanente absoluta. El otro día tuvimos un caso que concretamente nos trae unos informes magníficos ellos que hablaba de la fibromialgia en grado 3-4. Yo busqué la sentencia del Tribunal Supremo, la saqué, llegué al juicio y dije, señoría, mira lo que dice el informe de la Seguridad Social o el del médico del perito. Fibromialgia en grado 3-4. Mira la sentencia que tengo el Tribunal Supremo, que esa fibromialgia en ese grado ya es merecedora directamente de total o absoluta. Directamente me la reconocieron. Eso antiguamente era impensable, que tú digas que no, la fibromialgia antiguamente era impensable. Ya, efectivamente, con todos los estudios, con todos los facultativos, con todos los informes que existen, todas las pruebas que hay,
pues ya sí se está determinando y se considera como el que tiene un cáncer, como el que tiene un problema de visión o como el que tiene un problema cervical fuerte. La fibromialgia es una patología merecedora de una incapacidad permanente, pero no siempre, como he dicho, en todos los casos. Tiene que estar afectada en un grado severo y con una limitación funcional. Por todo ello, yo lo que digo que hay que buscar para estos procedimientos una buena incapacidad permanente. Ahora cuando me ha enseñado, me ha dicho, Álvaro, mira, yo tengo un tema tal. Claro, tiene 2 informes médicos y como he visto tampoco dicen mucho. Entonces hay que buscar buenos informes médicos. Buenos informes médicos significa que hablen de las patologías que tiene, el grado que tiene, la limitación que te ocasiona, el que debes evitar sobrecarga, que debes evitar una responsabilidad, un horario, una instrucción, un estrés. Esas son las frases que después cuando yo llego al juicio son las que los jueces quieren ver los informes, ¿verdad? Como yo veo un informe y diga, no, usted tiene artrosis, una ansiedad y depresión, eso no se gana. Tienes que llevar una documentación para empezar desde hace tiempo, de larga evolución, para que se vea que es una patología que se ha ido incluso degenerando y que son crónicas ya, y con una documentación donde hable de severidad, ¿vale? Eso es clave a la hora de poder solicitarlo. Entonces, bueno, pues terminando mi actuación, para cualquier cosa, por supuesto, nosotros somos los abogados que representamos para todos los afiliados que necesiten un asesoramiento jurídico o quieran solicitar una incapacidad o quieran preguntar cualquier cosa, pues pueden contar, por supuesto, con nosotros, nos llaman y nada, a vuestra entera disposición. Si tenéis alguna duda, o me gustaría alguna duda, si quiere alguien plantear algo o alguna cuestión,